vamos adelante con el conocimiento de lucro cesante. ¿Qué cubre la póliza, amigos? ¿Qué cubre la póliza de lucro cesante? Bueno, vamos a conocer. Dice, cubre las pérdidas financieras o la utilidad bruta. Y eso tiene que quedar supremamente claro, queridos amigos. Cubre las pérdidas financieras o la utilidad bruta. La utilidad bruta se la considera el resultado de, y fíjense, aquí viene ya la parte medular del lucro cesante. ¿Cómo se considera o de dónde sale la utilidad bruta? La utilidad bruta sale de la suma de la utilidad neta, ¿sí? La que deja de percibir, nos dice la diapositiva, más todos los gastos fijos, así no haya producción. Eso es los gastos fijos. Los gastos fijos es todo lo que se tiene que pagar, así no haya producción. Y también todos los gastos extraordinarios, los que son consecuencia del siniestro, lo que ha servido o lo que se ha necesitado para que la pérdida trate de mitigarse. Entonces esos son gastos extraordinarios que han sido necesarios para que la producción no continúe paralizada. Entonces toda esa información es supremamente importante tener claro. ¿Qué cubre la póliza de lucro cesante, queridos amigos? Que nunca se les olvide la utilidad bruta. ¿Y la utilidad bruta de dónde nace? La utilidad neta más todos los gastos fijos, y si existieran gastos extraordinarios, pues también con los gastos extraordinarios. De esa manera se llega a la utilidad bruta, con la utilidad neta más los gastos fijos. Vamos adelante entonces hablando de lo que cubre la póliza de lucro cesante, la utilidad bruta, que es el resultado, y vamos poniendo en la pizarra para que no se nos olvide. Utilidad bruta es igual a la utilidad neta más los gastos fijos. Y si hubiere gastos extraordinarios, pues más gastos extraordinarios. Fíjense ustedes lo importante de ir teniendo en cuenta cómo se va construyendo la cobertura de lucro cesante, entendiendo hacia dónde va la cobertura de lucro cesante. Muy bien. Dice, ¿cuándo cubre la póliza de lucro cesante? Cubre cuando existe una paralización por producción, efecto o resultado de un daño material. Cuando estamos hablando de daños materiales, estamos hablando de esa posibilidad de daños por incendio o cualquiera de sus coberturas o líneas aliadas. Entonces, para que entre en funcionamiento lucro cesante, debe haber una paralización, efecto de cualquiera de las coberturas que están definidas en la póliza de incendios. Se dio un siniestro en el predio que está cubierto por la póliza de incendio, pero ese siniestro causa la paralización de la fábrica. Por tanto, entonces, automáticamente, en consecuencia de ese daño, entra la póliza de pérdida de beneficios. Eso hablando de incendio. Cuando hablamos de rotura de maquinaria, exactamente lo mismo. Por un daño en una máquina, la máquina, vamos a ponernos un ejemplo, una máquina que hace procesamiento de carne, cualquier tipo de procesamiento de carne, o cualquier máquina de una industria textil, donde está diseñada esta máquina para ingresar por un lado hilo y por el otro lado sale la tela, vamos a suponer ese aspecto. Entonces, al dañarse esa máquina, automáticamente existe una paralización. Entonces, justamente, ¿qué es lo que queremos decir? Que el lucro cesante actúa, funciona cuando primero se da un daño material, sea por incendio, algún tipo de inundación, un incendio, cualquier tema que esté cubierto en la póliza de incendio, y de igual manera cualquier tema, cualquier paralización que sea consecuencia de rotura de maquinaria. Entonces, cuando hablamos de qué cubre la póliza de lucro cesante, lo que cubre es la paralización, ¿sí?, de esa producción. ¿Y esa paralización qué genera? Una pérdida en utilidad bruta. Eso es lo que vamos a ir analizando. Otro tema, por causa de un siniestro indemnizable, bueno, ya lo dijimos hace un momento, por causa de un siniestro indemnizable, tanto en incendio, en rotura, como en equipo electrónico, de alguna manera amplia, ¿no? También en la póliza de transporte podría darse.
Es importante aclarar que las ubicaciones donde existe el interés asegurable deben ser las mismas entre las pólizas patrimoniales y la póliza de lucro cesante. Así debe estar claramente en ambas pólizas. Eso es importante, y aunque parezca simpático y chistoso o obvio, no es tan obvio. Sí podemos encontrarnos con sorpresas. A veces se ven cosas raras. Se ve que el predio es acá, pero luego nos presentan lucro cesante de otro lugar. Entonces, queridos amigos, cuando hablamos de lucro cesante, tiene que tener correspondencia con la póliza patrimonial. La póliza patrimonial es incendio, es rotura de maquinaria, es de equipo electrónico. Entonces, donde esté definido el predio para la póliza patrimonial, en ese mismo predio debe estar considerada la póliza de lucro cesante. Eso es importante. Acá llegamos a la fórmula, que ya la tenemos anotada acá en el pizarrón, pero acá tenemos la fórmula de la utilidad bruta. ¿Cuál es la utilidad bruta? Claramente debemos identificar, bueno, aquí tenemos una nomenclatura. UB labial es utilidad bruta, UN utilidad neta, GF gastos fijos, GE gastos extraordinarios. Entonces la utilidad bruta es igual a la utilidad neta más los gastos fijos más los gastos extraordinarios, como lo definimos hace un momento acá en la pizarra. Entonces, fíjense ustedes, queridos amigos, esto es fundamental entender, pues esto es lo que cubre la póliza de lucro cesante. Eso es fundamental tener claro ese principio de cobertura.